Y ha llegado el momento de Santos en Entrenamiento. Les saluda Iset Marí y este es otro programa más que tenemos la oportunidad de conocer algún santo. En el día de hoy se encuentran con nosotros una pareja muy especial en la cual vamos a estar hablando sobre el matrimonio y cómo ellos fueron caminando su vida y bueno, y cómo lo están todavía haciendo, porque en el día a día pasan sus situaciones y hoy vamos a estar hablando de todo eso. Bueno, entonces, sin más, vamos a presentar a nuestros queridísimos familia Puigbo Capriles. Es una familia que a lo mejor cuando ustedes la ven, sí, ya yo los conozco, ya yo sé quiénes son. Pero bueno, más que todo, darle la más bienvenida a la querida China, que siempre está. Y yo creo que a lo mejor yo estoy un poquito nerviosita también, porque como estamos en un diferente setup, la China está ahí y entró ahora a la cámara, ¿verdad? Así que bueno, ¿está aquí ella ahora? Ok, perfecto. Perfecto. Hola. Bueno, sí. Hoy vamos a hablar sobre la santidad en el matrimonio. Pero bueno, ya que empezaron un poquito la presentación, cuéntanos quiénes son y después voy a introducir un poquito por qué el matrimonio, por qué la santidad y todo eso. Pero bueno, yo los conozco de hace años, pero sí se pueden presentar un poquito ustedes. Hola, encantada de estar aquí. Hola, Iset. Hola, Qué ¿cómo estás? gusto de estar aquí. China, gracias por la invitación. Pues bueno, nosotros somos Pascual y Liselot Puigbo. Tenemos casi 50 años de casados. Bueno, de hecho, los cumplimos dentro Eso hay que de... celebrarlo, perdón, perdone la falta de respeto. Así que hay que dar un aplauso, 50 años, wow. Sí, el próximo 6 de enero, si Dios lo permite, serán 50 años, ¿no? Y bueno, tenemos 4 hijos. Nuestro hijo mayor, padre Juan Puigbo, sacerdote católico. Nuestra segunda hija, María Elisa, virgen consagrada, así como la China, ¿verdad? Y otros 2 hijos que sintieron su llamado al matrimonio, Pascual Ignacio, casado con Andrea y con un bebé precioso, Gabriel. Y nuestra última hija, pues María Emilia, también casada con Armando y con 2 niños preciosos, Armando, Antonio y Sofi. Y es bien importante también que nos digan su nacionalidad. Sí, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? Bueno, Pascual es venezolano. Aquí empezamos ya. Pues yo nací en la isla de Curazao. Curazao, una isla cerca de Venezuela, pero también adquirí la nacionalidad venezolana. Y ahora tengo la española también. La madre patria. Y la americana. Y Madre antes de mía. empezar a hablar de como que la santidad del matrimonio, conociendo un poquito más, señor Pascual, explícanos un poquito su niñez. Venías de una familia católica practicante. ¿Cómo fue su vida espiritual de niño? Bueno, realmente vengo de una familia católica. Mi abuela era muy pegada a la religión, gracias a Dios. Y mis padres también, ¿no? Mis padres se formaron pues dentro de esta espiritualidad, porque mi abuelo paterno, era muy amante de las procesiones en día de Semana Santa. Y entonces contaba papá a mí, yo pequeño, y él decía que él se iba a las ciudades que no conocía. En un momento dado estaba pasando unas vacaciones, iba ahí, y entonces le decía al padre que se iba a sacar la procesión. Entonces el padre le decía, no, aquí nadie sale, no, aquí me ocupo yo de eso. Wow. Entonces se iba, compraba un montón de velas, ¿no? Y entonces la empezaba a repartir entre los niños. Y él decía que esa era la mejor manera de que Claro. de los padres fueran a la procesión. Mira qué bien. Y entonces llenaba la procesión. Entonces esa espiritualidad del abuelo, de mi padre, nos llenó a nosotros también, ¿no? Y a mí también. Entonces, ¿sabes? Que te iba a contar una cosa antes, sí. que tú me dijiste que Como que estás en vivo, sí. Ajá. Yo estaba pequeño y ya tenía 11 años, entonces yo estudié toda mi primaria, por decir así, en el colegio Don Bosco de los Salesianos. Y como el 5º grado me decidí de meterme en el aspirantado. El aspirantado era el inicio para ser sacerdote. En Entonces, 5º grado. En 5º grado, ¿no? Era un niño pequeño. Realmente el pensamiento he sido muy corto, ¿no? Pero era el inicio, ¿no? Entonces, como a los 4 o 5 meses de estar allí, yo empecé a pensar que no encajaba dentro de esa vida, ¿no? Pero mi preocupación era otra, ¿no? Mi preocupación era
que casualmente que yo quería ser santo. Ujú. En quinto grado. Entonces, mi director, por decir así, del momento de vocación, ¿no? Yo me acerco a casa de él, el padre Señori, después fue sacerdote, en ese momento era teólogo, y entonces le digo, oye, yo tengo ganas de salirme, pero mi preocupación es que en ese tiempo todos los santos eran casi únicamente Sí. de Consagrados, right? consagrados y de vida. Entonces el padre me dice, oye, pero puedes ser santo en el matrimonio. Entonces yo le digo, ¿y cómo es eso? O sea, mi mente era muy pequeña Claro. para absorber esa cosa, ¿no? Tan grande que no lo veía caber, ¿no? Entonces me dijo, sí, tú te puedes ir tranquilito, te buscas una buena muchacha, te casas y entonces formas una familia. Mm. Entonces yo quería decir esto, que eran casualmente los referentes, que la vida del hombre empieza desde chiquito. Los padres y las madres deben educar a los niños en lo pequeño y así forman realmente un ser. Y mi persona, y debido a mis padres, pues fue como esculpiendo, como decíamos anteriormente también. Y ese esculpir, pues, al final es la obra de Dios. Sí, y así lo hemos visto. Toda mi familia, pues paterna, es hebrea, judía, y el único católico era mi abuelo materno. Pues bueno, nos fuimos de Curazao, donde nací, a Venezuela. Yo tenía 3 años. Y pues nada, en el colegio, un colegio secular, empezaron a dar clases para preparar a los niños, a las niñas, para su primera comunión. Y a mí, pues, y a 2 amiguitas más nos sacaban del salón porque no éramos católicas. Y yo pedí que me quería quedar. No quería que me sacaran, quería quedarme. No sé bien si era por no sentirme rechazada por las demás o qué, pero sé que me gustaban las clases de religión. Y pedí que quería hacer mi primera comunión y pues quería bautizarme, obviamente. Y en mi casa, pues lo aceptaron. Yo tenía 7 años en ese momento, mis padres lo aceptaron y pues hice mi bautizo, mi confirmación, mi comunión, todo en una semana. Sin embargo, no había nadie que me hiciera el seguimiento, ¿no? O sea, nadie me llevaba a misa porque, pues, obviamente no había ningún familiar católico, solo mi abuelo, pero no. Y recuerdo que una tía abuela que viajaba de vez en cuando a Venezuela, ella me llevaba a misa Oh, wow. y me gustaba eso, esos momentos de misa me gustaba. Pero hoy haciendo un recuento en el carro antes del programa, decía, pero realmente fue cuando conocí a Pascual que empezó pues mi acercamiento más a la iglesia, ¿no? Entonces ya de novios íbamos a misa juntos. Mi abuelo, este abuelo católico, nos acompañaba a la misa solo para cuidarnos. Sí. No se bajaba, se quedaba en el carro o en la placita, pero pues ahí fue que yo empecé realmente mi primera conversión, vamos a decir así, fue cuando lo conocí a él. ¿Y ¿no? usted sintió esa necesidad de ayudar a su novia? Obviamente no asistía a la misa. Sí, cuando éramos en esa parte del noviazgo que es muy importante, que hoy por hoy se está obviando, yo considero que en los primeros momentos de eso hablábamos mucho de Dios y hablábamos de hacer una casa, de ayudar a los pobres, de hacer un montón de cosas en la vida juntos, ¿no? Y hablábamos sobre la familia y los hijos, ¿no? Y entonces ella chupaba pues de ese amor que uno tiene pues por Dios. Entonces ella absorbía y quería, ¿no? Porque no solamente ella quiso como imitar, sino que quería saber, ¿no? No sé si saben ustedes, ¿sabes que cuando cumplimos un año de novios, solamente tuvimos 1 año y medio de amores, pero cuando cumplimos 1 año, yo le regalé a Pascual una Biblia grande que todavía tenemos, ¿no? Y ese mismo día él me regaló a mí un Cristo tallado por él, la parte, o sea, de madera, y que es el Cristo que conservamos todavía en nuestra habitación. Fue algo tan simbólico, digo, desde ahí creo que Dios como que nos marcó, algo era, ¿no? Porque es bien raro, ¿no? Que unos Sí. novios se regalen 2 objetos religiosos simultáneamente, ¿no? Sí. No fueron flores, ni chocolates, ni un peluche, fueron una Biblia y un Cristo. Wow. Ujú. Es que yo creo que Dios tiene un plan, ¿no? Mm. Y ese plan que tiene sobre nosotros, Él lo va haciendo.
Creemos que nosotros hacemos la vida. Pero también existe una cosa, que como hay una entrega, cuando uno hace un retiro, que yo hacía retiro con los salesianos, nos enseñaban a decir una palabra que se dicen y se repiten hoy por hoy. Haz de mí tú lo que tú quieras. Dios cuando oye esas palabras en su oído, se contenta, ¿no? Y ese contentar de Dios hace que esas palabras sean verdad, ¿no? Él no echa para adelante y para atrás a nadie, ¿no? Él cuando va hacia una dirección, entonces él aceptó pues esas palabras y yo creo que hizo con nosotros lo que ha querido, ¿no? Nosotros a veces pensamos que es la gracia de Dios, ¿no? Yo creo que es lo fundamental dentro, y si creemos en la gracia de Dios, que es una de las cosas más fundamentales, creemos en el matrimonio, creemos en una familia. Haz de mí hoy lo Lo que tú quieras. Y estaba pensando que quizá muchos nos escuchen y como decías, piensan, han habido muchos santos que eran casados, pero no necesariamente juntos, ¿verdad? O sea, Santa Mónica, todo el mundo la conoce, ella era una mujer casada, pero su esposo no es santo. O San Luis, o sea, hay muchos que están casados, pero no necesariamente juntos. Una cosa bella del Papa Juan Pablo II era una máquina de crear santos, ¿verdad? De canonizar, porque él decía, yo quiero que la gente vea. O sea, había una de las primeras parejas, se llamaba Luigi y María Beltrame, y luego, que bueno, ellos estaban casados, y luego Santa Celi y Luis Martín, que son los papás de Santa Teresita. Y no, ojo, no, ellos no son santos porque su hija es santa, sino por derecho propio. Y lo bonito de ello es que por lo general se canoniza la persona o la fecha de celebrar es el día de su muerte, ¿verdad? Porque es el día que como que entra al cielo. Pero claro, si tienes una pareja, casi siempre uno se muere antes que el otro. Entonces, ¿cómo hace? Porque no es la día de la muerte de los dos. Entonces, en caso de pareja donde los dos son santos, es el día del matrimonio. Porque ese día no se explica la santidad, por decirlo ahora, por decirte, de Liselot sin Pascual, ni la santidad de Pascual sin Liselot. Entonces, bellísimo ver eso, tanto en el caso de los papás de Teresita y Luigi y María Beltrame. Eso, entonces yo quiero hablar porque yo conozco a ustedes del matrimonio, ¿no? Porque ahorita, lamentablemente, la gente cuando se casa, quizás no se casa por las razones necesariamente correctas, o piensa que tienen que tener todo. Tengo que tener la casa, tengo que tener el dinero, tengo que tener el carro, todo tiene que ver, toda esta serie de seguridades al matrimonio. Pero cuéntanos un poquito de ustedes, cómo deciden casarse, qué edad tenían, ¿verdad? Es verdad, ay, esas eran otras épocas, pero no se trata de eso. Y cómo fue esos primeros años y eso de crecimiento. Porque ya vamos muy bien con lo que usted nos está diciendo. Sí, sí. Bueno, cuando nos conocimos yo tenía 18 años y Pascual tenía pues 20, ¿no? Okay. Y fueron 1 año y medio de novios. Realmente yo me casé de 20 años y Pascual tenía 23 años cuando nos casamos, ¿no? Y pues nos decidimos, éramos bien jóvenes, ¿verdad? Pero yo creo que Pascual me propuso un matrimonio casi que como al mes de conocerme me dijo, ¿tú te casarías conmigo? Yo digo, yo sí. Yo de verdad sentí que ese era y que era para toda la vida. Yo nunca pensé, en mi mente nunca pasó, bueno, vamos a probar como ahora, ¿no? O sea, Sí, ahora vamos a probar Si no o funciona. si no funciona. Ujú. Yo nunca pasó por mi mente eso, ¿no? Si no sirve, pues nada, me separo, ¿no? E incluso había un familiar que me decía, bueno, hácese por separación de bienes, que se estiraba eso de que lo tuyo es tuyo. Yo no tenía nada realmente, ¿no? Pero era como ya predisponerme a que si me divorciaba, entonces cada uno tenía su parte económica, ¿no? Pero no, yo sentí una seguridad grandísima que él era y que era para toda la vida, realmente, ¿no? Y sí, nos casamos bien jóvenes, no pensamos mucho, o sea, mi papá vivía en España, nos ofreció un trabajo en España y bueno, lo aceptamos, ahí nos fuimos a trabajar con él. Se casaron e inmediatamente se fueron para... Sí, nos casamos y inmediatamente nos fuimos. Y fue cómico. Tú dices que por qué nos casamos así, que bueno, te voy a contar una anécdota, ¿no? Siendo novios, mi papá nos invitó a un crucero a ver el sol de medianoche en Noruega. ¿What? ¿No? Esto no me lo sé yo. No. A ver, ¿qué es Porque es esto? que nunca se hizo. Okay. Y entonces, claro, íbamos con mi papá y él nos invitó a mí y dijo a Pascual que viniera también, ¿no? Pero mis padres eran divorciados, ¿verdad? Y mi tutor, vamos a decir, yo estaba bajo la custodia de mi abuelo y de mi tío Manchi. Y pues ambos me dijeron, de esta casa usted no sale
con Pascual, sino casada. Ujú. No va a haber ningún sol de medianoche. Entonces, por eso no te estaba en la historia. Ok. Yo creía que eran ustedes dos y su papá graduado. Ok. Mi papá iba con nosotros también. Ok. Claro, pero por si acaso, ya. Pero no, pues no. Entonces, cuando le digo Pascual, no vamos a ir de viaje porque mira lo que nos están diciendo. Bueno, entonces casémonos. Pues, ya. Pero ya, pues después nos fuimos a Noruega, sí, nos fuimos a España y vivimos un año allá. Y allá trabajamos, pues. Y eso fue muy bueno también, ¿no? El romper desde el primer momento con la protección familiar, ¿no? Yo como era la nieta mayor, la sobrina mayor, la única hija en ese momento, mi abuelo me sobreprotegía mucho, ¿no? Entonces, el cortar con esos, irnos y hacer nuestra vida solos, pues, y cuidarnos solos y en la salud, en la enfermedad, o sea, ese año fue básico también para nosotros, ¿no? Sí. Y eso que ella dice sobre el matrimonio es importante como es sacramento a la santidad, ¿no? Y entonces nosotros creemos y decimos que existen gracias, ¿no? Una de las gracias más importantes que el hombre y la mujer reciben es allí en el sacramento del matrimonio, donde Dios le concede al hombre y la mujer la capacidad de educar a los hijos. Entonces, si Dios, que decíamos anteriormente, no defrauda, automáticamente la gracia existe. Y si existe la gracia, entra por el sacramento. Y si tú estás en gracia, tus hijos serán santos. Es consecuencia de que uno tenga una familia cada vez mejor y uno está apegado a los sacramentos. Entonces, hoy por hoy dice, como ella decía, no, vamos a probar y vamos a hacer. ¿Cómo vas a probar una cosa si eres católico sin el Dios? ¿Cómo vas a hacer duradero una relación sin Dios? Entonces, normalmente todas estas relaciones, no digo todas, porque estaríamos en un dilema, pero muchas relaciones se rompen porque no existe. Entonces no hay finalidad. La finalidad del matrimonio es unitiva. Entonces, cuando Dios nos da la capacidad de ese sacramento, nos da la capacidad unitiva de entre ella y yo cuando estamos juntos, y también nos da la capacidad de procrear. Entonces entra la belleza que existe en la procreación. Y a muchas parejas, yo se lo he dicho hoy por hoy a muchas, le digo, lo más bello que existe en la procreación es que Dios pone el cuerpo a través del hombre y la mujer. Pero Dios que pone en ese momento el alma. O sea que nosotros dos hemos sido partícipes de crear una criatura que va a ser inmortal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una unión sin Dios? Y Dios es partícipe de cada uno de los frutos que salgan de este matrimonio. ¿Y sabes lo que es interesante? Ustedes saben que tanto Ised y yo damos charlas y muchas veces, y quizás muchos los que nos escuchan, puede ser una llamada de atención. Están juntos, quizás casados civil, pero no por la iglesia, y les da miedo. Y yo digo, wow, ¿te da miedo dejar a Dios entrar? O sea, las cosas se van a acabar cuando Dios entra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no puede ser que al meter a Dios se derrumbe. Entonces, ¿qué había allí? ¿No? Entonces, gracias por decir eso. Y qué excelente, quiero hablar un poquito entonces de eso. Una vez que ustedes se casan, ¿qué tan pronto vienen los hijos y cómo era su vida de fe? Porque yo sé que más adelante siempre hay conversión tras conversión, pero esos primeros años... Sí, porque la tarea del matrimonio no es nada fácil, que eso hay que expresarlo también, porque lo bello, el sacramento del matrimonio, pues viene con esas tareas del día a día, que vienen con esos desafíos, con esos retos y cómo mejorar nuestras debilidades para convertirlas en virtudes, ¿verdad? Pero eso es muy importante, ¿cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo se fueron los primeros años ya? Pues bueno, estuvimos un año en España, como les decía, y luego nos fuimos a Venezuela de regreso. Y nuestro primer hijo nació como un año y medio después, o sea, como que nació en el 75, teníamos 2 años ya de casados, 2 años y unos meses de casados. Este fue nuestro primer hijo. Y luego a los 2 años nació María Elisa, nuestra segunda hija, ¿verdad? Después de allí pasaron como 8 años y luego quedamos de nuevo embarazados de nuestro tercer hijo. Y luego a los 2 años más, otro, ¿no? O sea, como que tuvimos hijos como en dos tandas, ¿no? Y pues la vida de fe, bueno,
la vida de fe no era tan profunda, yo pienso que era más bien la vida de valores morales, sí, desde un principio era inculcarle mucho los valores. Yo no sabía mucho de la fe, mucho, pero estaba en esa búsqueda, ¿no? Y sí recuerdo que mi hijo mayor, el ahora padre Juan, él era un niño muy simpático de chiquito, ¿no? Muy bonito era, ¿no? Entonces, a veces llegaba a la casa y me decía, él tendría como 6, 7 años, mami, tus amigas me dicen que yo soy muy lindo. Y yo me acuerdo clarito que yo le decía y le volvía a decir, porque eso era casi todos los días, yo le decía, pues dile a las señoras que lo importante no es ser lindo, sino es ser bueno. Tal vez en ese momento cabría la palabra ahí ser santo, ¿verdad? Claro. Pero yo no sabía mucho de la santidad y lo que le decía era ser bueno. Porque eso sí, una cosa que les inculcamos, ¿no? O sea, la honestidad, el no robar ni un sacapunta, o sea, en las cosas mínimas, la rectitud, claro. ¿verdad? Eso siempre, ¿no? Y cuando nació María Elisa y la vi tan indefensa en mis brazos, era una niña, pues yo lo que le pedí al Señor es que no coja más al camino, que no sea una niña desviada, o sea, eso no, como digo, nunca decía que sea santa, porque mi concepto de santidad todavía no la conocía, ¿no? Pero sí quería lo mejor para mis hijos, que fueran buenos, sobre todo buenos, ¿no? ¿Y cuándo empieza entonces esa mayor profundidad? ¿Qué ocurre? Ocurre que, bueno, yo asistí a un cursillo de cristiandad y para mí sí fue esa conversión muy radical en mi vida, ¿no? ¿Usted fue primero y después Sí. padre? Okay. Sí, yo fui primero un mes, Mm. no, una semana antes que Pascual. Okay, Ujú. okay. Y sí, o sea, ahí como que vi clarito las cosas que de repente las sabía, pero no estaban a flor de piel, ¿no? Como que el cursillo me organizó todas las ideas en mi cabeza y ahí empecé pues de verdad a entregarme bien profundamente a la iglesia a través del movimiento de cursillo. Dios me dio esa gracia pues de poder decir que sí cada vez que me llamaban para servir en el cursillo en diferentes roles. Pues mi lema siempre ha sido decir que sí y sí y sí. Y a veces digo, no soy digna porque no sé muchas cosas, ¿no? Me acuerdo que una vez tuve que dar una clase sobre la Biblia y Abraham y Egipto, y yo no sabía nada de eso, y lo que hacía era estudiar, y mi mesa de comedor era llena de libros estudiando porque no sabía mucho, ¿no? Todavía no sé mucho, pero bueno, pues sí, han sido desde eso hace 36 años y aquí estamos, hemos servido a la iglesia en distintos apostolados, en pastoral familiar, clases prematrimoniales, muchas, con la bendición que al llegar a este país hace 11 años también hemos podido aportar algo, ¿no? Sobre todo con los matrimonios. ¿Y qué más cambió en la familia? Porque yo conozco bien la historia de ustedes, pero no sé cuándo ocurren las cosas. Ustedes no nada más tenían una finca, o sea, ustedes vivían una vida distinta a los demás, o sea, el tipo de trabajo que hacía, ¿qué trabajo hacía usted, señor Pascual? ¿Cómo vivían? Porque la manera de vivir de ustedes era distinta, y después con Cursillo empieza todo ese aspecto de su vida de una profundidad de fe que cambió a partir de ahí. Bueno, como todo ser humano, pues existe una tendencia a producir, ¿no? Acuérdense que tiene la carga familiar y hay que producir mucho dinero para educar a los hijos, llevar a la universidad. O sea, toda esa imagen que le venden a uno como que todo tiene que ser ya, ¿no? Bueno, y entonces en ese proceso, pues yo tenía una finca, gracias a Dios que nos la dio, y entonces sembrábamos. Entonces cada vez año eran más hectáreas, y llegamos a producir muchas hectáreas de maíz, ¿no? Pero en ese deseo, pues esa búsqueda de dinero, a veces uno se retira un poco de Dios, por decir así, y entonces porque el tiempo no da. Pero en ese tiempo, yo casualmente, el día que ella la invitan a cursillo, yo falto a misa, porque había que cosechar el maíz. Entonces en la tarde yo llego y ella me dice, oye, nos están invitando a una cosa que se llama un retiro, una cosa, un asunto de cursillo, no sé, pero no sabíamos qué era. Entonces, bueno, le dijimos, yo le digo a ella inmediatamente, le digo, eso es lo que me hace falta y lo que no hace falta. Entonces, efectivamente, nos anotamos inmediatamente la semana siguiente y de ahí en adelante nos metimos allí de cabeza. Pero hay una cosa curiosa que me pasó en el cursillo, que cuando yo hago cursillo, existe lógico una conversión más fuerte de mi fe y una búsqueda nuevamente de ese Dios que tenía por dentro y un despertar pues de Sí. esa misma conversión. Y entonces empiezo a trabajar, pero empiezo a pensar en el cursillo y en ese pensar, oye, me sale la imagen de cuando éramos jóvenes.
de que había que hacer una casa para ayudar a la gente, Mm. de que había que construir algo para ayudar a la gente. Entonces, efectivamente, en ese buscar y ese conseguir, yo en la última exposición que tuvimos, yo le digo al rector mío, yo voy a hacer esto, 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 esto. Y se la dibujo. Mm. Y efectivamente, años más tarde se hace una casa de retiro. Y esa casa de retiro estuvo con nosotros hasta el momento que nos vinimos, que nos violentaron la casa y estas cosas que nos pasó. Pero lo más bello del mundo que existió, que un día Jesús se quedó en esa casa Mm. y vivió muchos años con nosotros. Me dio lástima cuando vinimos aquí y casualmente el hijo nuestro nos dice, oye, hay que retirar el Santísimo porque hay peligro de que había una gente viviendo y todo allí, pero hay peligro de que se dañe. Bueno, y efectivamente el padre de la parroquia el obispo no había autorizado tener el Ujú. Santísimo. Entonces el Santísimo lo retiramos. Pero esa casa de retiro estuvo dando frutos hasta que llegamos. Mm. 20 años. 20 años donde lavamos baños, limpiábamos, poníamos todo bello para que las personas se consiguieran con Dios. Efectivamente, eso también fue un regalo, haber construido esa casa. O sea que Dios fue marcando. Y los hijos bebieron de ese Dios que Ujú. estaba escondido en esa gracia. Ujú. Pascualito me dice, y Mimi, que se iban escondiditos y se arrodillaban afuera a rezar esa gracia, Ujú. porque estaba cerrada la capilla. Entonces uno ve como Dios pues fue haciendo y construyendo esa familia. Fortaleciendo. Y algo bien importante que le quería preguntar, ¿ustedes tenían un guía espiritual? Porque eso muchas veces falta también en los matrimonios. No somos como que próximos o primeros a pedirle a algún sacerdote que guíe también nuestro matrimonio y nos creemos, ¿verdad? Que somos los dueños de esa unión y no es así, ¿verdad? Necesitamos esa guía del sacerdote. Bueno, perdóname, que nosotros cuando nos iniciamos, nosotros tuvimos, mi papá y mi mamá tenían un director espiritual que se llamaba el padre Clemente Gutiérrez, era por cierto mexicano, y él guiaba a mi papá y mi mamá como matrimonio. Y entonces cuando nosotros empezamos el noviazgo, nosotros le pedimos a él que nos Mm. guiara al matrimonio. Y casualmente, recordando ahorita que tú dices eso, me recuerdo que él me dijo, cuídala, la tienes que moldear. Mm. Pero yo Sí, sé pero Sí, posteriormente, también. después que hicimos en nuestro cursillo, el asesor nacional del cursillo de cristiandad era el padre Cesario Gilatrio. Y aunque él vivía en Caracas, nosotros vivíamos en el oriente, a como a 5 horas de Caracas, nosotros le pedimos a él que fuera nuestro director espiritual. Ay, Y hacíamos viajes a Caracas especialmente para entrevistarnos con él. Mm. Eso fue de verdad que de gran ayuda. Y su causa de canonización está Está abierta, eso es muy abierta. Y él era el director Ujú. espiritual, si no me equivoco, Del el padre Juan y de y María Elisa. también. Ujú. O sea y que, un gran amigo también de padre. de padre Víctor, claro. Sí, sí, sí. Una pregunta, la gente dirá, wow, Pascual y Licelodo eran millonarios, porque resulta que construyeron una casa de retiro y tenían un dineral y claro, obvio, si yo tuviera todo el dinero que ellos tienen, pudiese yo hacerlo, hubiese sido claro. lo mismo. Pero yo sé que eso fue así. Y quiero tocar este punto porque quiero hablar de la complementariedad del matrimonio, de cómo eres tú, de tu abandono de fe y eso, y luego cómo se complementan eso. Pero es que esta historia es magnífica, cómo sucede Mira, eso. de ser millonarios nunca hemos sido millonarios. Bueno, millonarios en amor, sí. Sí. Pero no, gracias a Dios nunca nos ha faltado nada, pero no hemos tenido muchas riquezas, ¿no? Y esta casa se construye porque en la finca que teníamos descubrieron que había un pozo petrolero, ¿no? Y bueno, al excavar ese pozo y conseguir petróleo ahí, pues todos los beneficios pues era para el dueño de la finca, ¿no? Entonces nos pagaron mucho dinero por ese pozo petrolero, ¿verdad? Pregunta, pero ya va. ¿Qué vino primero? ¿El pozo o el deseo de la casa de retiro? El deseo, Bueno, pero no sí, teníamos... Ajá. Yo te voy a decir. Por eso, ¿no? Por eso digo. Yo te voy a decir, mira, eso es bello porque es de las experiencias más hermosas que yo tuve en mi vida. Yo salgo de cursillo y quiero hacer una casa de cursillo, pero no tengo dinero, pues. Ya. ¿Ok?
trataba de tener dinero, pero las deudas siempre, el dinero nunca existe en las manos de uno, sino que uno trata de hacerlo, pero nunca llega, pues, por lo menos en mi caso. Entonces, no había, entonces, yo quería hacer la casa de Cursillo y no, ¿cómo se llama? No teníamos sitio, pero había una casa de barro que se estaba cayendo. Entonces yo le digo a los muchachos, que no teníamos trabajo en ese tiempo, no teníamos mucho que hacer, yo le digo, oye, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes le echen barro, o sea, es arcilla con agua, a esa casa y me la ponen bien bonita, que antes de terminar eso, va a venir un señor y me da unos reales, un dinero. ¿Usted soñó eso? No, se lo dijo. No, Se lo dijo a los trabajadores. a los trabajadores. Entonces, cuando yo llegaba en la mañana siguiente, de varios días siguientes, yo le decía, ¿ya llegó el señor a darme el dinero? No venía nadie y ya se morían de la risa porque no sabían nada. Entonces yo vuelvo otra vez. Y bueno, y ya llegó, total es que pasaron varios tiempos. Y entonces un día, bueno, ya han pasado muchos días y entonces yo le digo, oye, ¿ya llegó el señor? Y entonces me dice, sí, llegó uno. Y habrás dicho tú, ¿quién llegó? ¡Ah, caramba! Ay, Ese día yo no sabía qué dónde meterme. Dije, ¿cómo que llegó? Y le digo yo, sí, llegó un señor y dijo que venía a las 10 de la mañana a hablar con usted. Le digo yo, ¿cómo que llegó? Sí, que viene para acá porque necesita hablar con usted. Debe ser para algo de lo que usted quiere. Bueno, efectivamente, llegó el señor y entonces el señor me dice, mira, vamos a hacer tal cosa y no sé qué, y necesitamos las tierras tuyas y hay una indemnización por las tierras porque allá en Venezuela no hay propiedad de la tierra subterránea, sino solamente la de arriba. Y bueno, y te vamos a pagar tanto. Y le digo, no, yo no quiero tanto, yo necesito cuánto, ¿no? Porque para poder hacer la casa de retiro que quiero hacer, no me alcanza sino. Y el hombre dice, ay, no hay problema, no. Bueno, pero también necesito otra cosa, y necesito otra cosa, y necesito una cosa. Y fue aumentando la cosa para poder construir la casa, porque no es una cosa que se construye. Yo sabía construir en ese tiempo. Y efectivamente el hombre me dijo, sí, a todo. Dijo sí, porque le interesaba la compañía. No eran cosas grandes, sino eran cosas de materiales ya. Y entonces, bueno, efectivamente, no, la casa da. Pero que tú decías del sueño, sí, realmente soñé. Antes de eso, soñé con la Virgen. Era una Virgen negra, con un niño en los brazos. Entonces, a la mañana siguiente de ese sueño, yo le digo a mamá, oye, hay una Virgen negra, porque mi mamá era muy devota de todas las vírgenes, era parecida a ti, se conocía todo. Yo no tengo ni nombre ni nada en la cabeza, y la que tiene el nombre es ella, parece mi amuleto, mi amuleto. Bueno, entonces mi mamá me dice, oye, sí, hay una Virgen negra que es la Virgen del Papa. Entonces ella me enseña la Virgen y yo le digo, no es la Virgen del Papa. Ah, la ha hecho esto joba, claro, es negra, ella no. Ajá. Entonces después viene un sacerdote y le pregunto a otro sacerdote y me da, mira, es la Virgen de Montserrat que es negra. Entonces viene la Virgen de Montserrat y yo le digo, esa no es. Entonces, pero de todas maneras me hice creer que esa era, yo mismo. Y cogí la estampa y la pongo en la camioneta en la parte del vidrio. Y me voy con el carro y usted puede creer que nunca más vi la Virgen. Nunca. En cambio vino mi mamá y me dice, la única que puede ser es la Virgen de Loreto. Y entonces, porque la Virgen de Loreto es negra. Entonces mandó a buscar a un sacerdote salesiano, por cierto, en Italia, y mandó a buscar una imagen, le era una Virgen negra. Entonces, esa Virgen negra tiene un cuento porque ella trasladó la casa natal de la Virgen, fue trasladada supuestamente por unos ángeles a Italia, ¿no? A Loreto, que es la Virgen de Loreto, y ahí por cierto, tuvimos una peregrinación ahí, hermosa de estar en ese sitio, ¿no? Bueno, esa Virgen de Loreto, cuando ella está ahí, oye, yo digo, oye, qué bella, trajo la casa como por Los Ángeles, ¿no? Esa es su casa. Claro. Bueno, hicimos la casa, entonces, pero había un comedor que dentro de las cosas que había pedido el Señor, un comedor, y cogimos el comedor, que era una estructura de hierro con una grúa, y yo le dije, Virgencita Santa, cuida ese comedor porque esa es tu casa, así como Los Ángeles se la llevaron, y lo pusimos lejísimo con esa grúa, y ese es el comedor que existió hasta el último momento. Oh, wow. Entonces, la Virgen tuvo que ver mucho conmigo y con nosotros,
en todo ese tiempo. Por cierto, hay una virgen, todas las vírgenes en esa iglesia, en ese sitio, fueron donadas, nunca fueron compradas. Wow. Por eso quiero decir, o sea, esto mucho ha sido de fe, ¿no? Esto ha sido mucho de fe. So, mi pregunta es, ¿cómo se complementan? Porque en el matrimonio siempre hay esa complementariedad, que hay cosas que le ha enseñado Pascual a usted sobre la fe o algo en que le ayuda y después viceversa. O sea, porque yo sé cómo es el señor Pascual, que vive muy... Bueno, Pascual me ha enseñado mucho sobre la providencia, China, ¿no? Yo soy más, he sido, bueno, no sé si todavía soy, más terrenal y más de llevar las cuentas, y él es más celestial, ¿no? Y mucha confianza en Dios y eso, creer en la providencia. Y pues yo también creo en la providencia ahora, ¿no? Y lo creo porque nos han pasado cosas durante la vida, de verdad que Dios ha demostrado su inmenso amor y que no nos desampara, de verdad. Cosas increíbles, ¿no? Bueno, no sé si hay tiempo de contar algo. Sí. Hay tiempo. Sí. Porque después quiero a los hijos. Sí. Perdón. Cosas como, por ejemplo, estando en la finca, en una oportunidad, materialmente, no había nada, no sé por qué, pero no había nada para desayunar un día. Y había pasado por allí el fin de semana anterior un grupo de jesuitas a hacer un retiro. Ellos dejaron la casa el lunes temprano y mi costumbre era ir tempranito, vivíamos en la finca, pues ir a la casa de retiro que estaba en la misma finca, pero aparte de nuestra casa de familia, a recoger y a limpiar y a dejar todo en orden para el siguiente grupo, porque semanalmente venía gente, ¿no? Y como les digo, esa mañana de ese lunes no teníamos ni pan, ni agua, ni pan, ni leche, jugo, no había nada para desayunar, pues. Y los jesuitas, los padres habían dejado pues en la nevera todo. Pan, café, jugo, queso, leche, jamón, o sea, entonces bueno, la providencia, pues realmente, o sea, eso fue una cosa, y como esas, bueno, han sido varias, ¿no? Muchas veces Dios se ha manifestado, ¿no? Y nuestra llegada aquí a este país también ha sido una muestra de su amor, porque nosotros nos vinimos después de un evento desagradable que nos pasó en la finca, ¿verdad? De secuestro y de atraco, nos vinimos sin nada. Nos vinimos con una maleta de ropa de verano porque no pensábamos quedarnos cuando decidimos hacerlo, ¿no? Y pues ya. Y que si no hubiesen pues, pasado esos hechos, a lo mejor estuviesen todavía sí, allá en Venezuela. Sí. Y pues bueno, nada, con las maletas solamente, con un poquito de ropa, ya llegaba el invierno y nunca nos faltó nada. O sea, caímos en una comunidad tan preciosa, que es la comunidad que tenemos aquí, ¿verdad? Claro, estaba nuestro hijo Juan, ya estaba pues en el medio y alrededor de él se movía mucha gente muy buena y la gente fue demasiado espléndida con nosotros, ¿no? Y toma esto y nos llevaban aquí y tal, y nos hacían un mercado. O sea, estoy hablando de los 2 primeros meses. Pero yo me imagino aquí, ¿no? todavía de la señora Liselot al principio cuando llegó, que no cuadran. Las cuentas las sigo haciendo, sigo teniendo mi cuadernito. Pues que el cuadernito es una historia ya de mi niñez, ¿no? O sea, mi abuela me enseñó a llevar mis cuentas desde que tengo 7 años. Mis padres como se divorciaron, ¿verdad? Y mi abuela me enseñaba a anotar todo lo que mi papá me daba. Y va a ser una costumbre que no ha sido mala, pues, porque llevó las cuentas. Excelente. Y bueno, y Pascual, cuando llegamos a este país, me dice, bueno, ya tú sabes, yo no puedo hablar el inglés muy bien, tú te vas a ocupar de las cuentas, tú te vas a ocupar de hacer los cheques y de pagar todo. Y bueno, así que lo de anotar no ha sido tan malo porque he podido, pues, esa parte se la complemento, ¿no? ¿Y qué iba a decir usted, señor Pascual? Que ella tiene una cosa de la providencia hermosa. Mira, estábamos construyendo Villa Loreto y teníamos que hacer comedor. Y había un cursillo que venía por delante. Y no teníamos comedor. Y entonces ella viene y le dice a una señora, estamos recogiendo entre la comunidad para poder amoblar, ¿no? Esa fue la idea. Y entonces viene ella y le dice una señora a ella, perdón, una señora mayor. Entonces le dice, mira, díselo, aquí está en una bolsita enrolladita, le da una cosita, le dice, mira, este es para el comedor. Entonces ella toma la bolsita y ella, como tiene cuenta, todo lo contaba y después se llegó a contabilidad y se le agradeció a todo el mundo porque eso es de ella, se encarga de eso, indudablemente. Entonces ella anotó 10, ¿no? Pero la señora que estaba enfrente le ve y le dice, no son 10 de esos, son 10 de los otros.
eran 10,000, no eran 10 bolivianos. Wow. Era mucho dinero. Era mucho dinero. Y entonces esos 10,000 era lo que faltaba para comprar los muebles. Wow. Ya. Entonces la providencia. Entonces la providencia la ha visto ella en sus Mm. propias manos. ¿Y cómo se llamaba la finca? Villa Loreto. Mm. Sí. Y una cosa bonita, haciendo como, vamos a llegar a los hijos, te lo prometo, pero la última cosa es ahorita ustedes compraron, señor Pascual siempre tiene un proyecto, algo que hacer y claro, yo creo que la preocupación quizás era que tenían finca y tal y ven acá a los Estados Unidos no hay algo así, pero usted está en una casa chévere donde han podido seguir construyendo y haciendo eso. Y, cuéntanos un poquito de la casa de ustedes ahorita, ¿cómo se llama? Porque también la casa no es, ¿cómo se llama tu casa? No, 1, 3, 4, 7, no, usted le ponen nombre a la casa. Y también atrás hay cosas que han construido y la cruz y todo eso, porque eso no es algo que hace, quedó allá. Me gustaría que hablara un poco. No, Bueno, Ok, 50% usted de la contestación y el 50%. la casa se llama Villa María. Ay, Y qué bonito, mira, la semana pasada llegó una prima hermana mía a visitar y estaba media perdida cuando no conseguía nuestra casa, pero cuando vio Villa María dijo, Villa Loreto, Villa María, esto debe ser la casa, ¿no? Sí. Bueno, sí, atrás hemos construido. Cuéntame. Bueno, atrás, mira, una cosa bella que pasó cuando nosotros recién llegados ahí, hicimos una Semana Santa, un Via Crucis, subiendo por una montaña, ¿no? Ella y yo En la casa. en la casa, ¿no? Y Ujú. otra señora que vino de la comunidad a acompañarnos. Y entonces el vecino, chicos, se dio cuenta de eso. Y entonces el vecino que es americano me dice, oye, ustedes estaban rezando por allí y para allá. Un día después de eso. Yo quisiera ayudarte, yo quiero ayudarte a que tú pongas una cruz allí. Entonces yo le dije, ¿cómo no? Sí, ya Claro. me mandó Dios la cruz, ¿no? Entonces la montañita, la casita tiene un pedacito de terreno, hay una montañita alta. Y entonces yo le digo, bueno, pero tiene que, él tenía que soldarla, él buscó el material, él lo hizo. Y entonces casualmente lo montamos allá atrás. O sea, un día se hizo con la comunidad, un día especial y toda la comunidad fue llevando la cruz. Y una de las cosas, experiencias más bellas es que él también llevó la cruz. A pesar de que no es católico practicante, pero él dice que su mamá era católica. Así es que se va trayendo. Esa las es personas. y esa casa, ahora hicimos, bueno, después se hizo una ermita. Una ermita es una belleza porque nosotros hemos podido ir ahí también, donde el Padre Juan, una ermita es como una casita chiquita donde es para rezar. O sea, eso no es el lugar de relax, la ermita, un lugar de rezar. Entonces, qué bello que también, bueno, sí, obviamente un refugio, un lugar para rezar para el Padre Juan, pero qué bello, siempre eso está ahí alrededor. Y que como en Venezuela lo que hemos podido escuchar, eso mismo hemos podido experimentar nosotros, que somos, ¿verdad? Es pequeñito, pero ustedes nos han hecho partícipe también y nos han abierto las puertas de su casa y de su terreno, pues para nosotros también, para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en la oración. Pero mire, más que todo, y lo que pasa es que el Padre Juan queremos que venga y hable en algún momento, ¿verdad? María Elisa ha pasado por aquí. Exactamente, ¿verdad? Pero en ese sentido es que me gustaría saber su visión, ¿verdad? Cómo ustedes fueron criando en este sentido a sus hijos y cómo fue ese despertar que ellos bueno, tanto el padre Juan como María Elisa, que ellos le dijeron, que ellos de la noche a la mañana le dijeron, no, yo quiero ser sacerdote o yo quiero ser consagrada. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que fue una búsqueda. Mira, yo creo que lo más bello que existe en un matrimonio es darle ejemplo a los hijos. Eso lo copian ellos. Y en ese mismo copiar, ellos fueron copiando. Acuérdate que había una trayectoria de fe y había una búsqueda también de nosotros de la fe. Entonces, la educación que ella dice que al principio era muy, muy humana, o sea, los valores humanos que inculcaban los hijos, eso va forjando en cada uno de los seres y en esos muchachos se fue formando María Elisa y el padre Juan, que fueron los dos primeros. Pero también existía una espiritualidad. Nosotros íbamos en el carro y le comendábamos a Dios el viaje. Entonces, todas esas cosas pequeñas, pequeñas que sean, los niños captan y buscan y guardan, ¿no? Ellos son como una esponja, digo yo, que van absorbiendo. Entonces, él fue chupando. Llega un momento en que él empieza una tendencia de búsqueda hacia otra cosa más sublime.
Y también le gustaban las muchachas, pues, Claro. igual que a María Elisa, yo creo que todo ser humano Ujú. tiende a eso. Pero él tenía una búsqueda como más profunda dentro de su ser. Venía, nos poníamos a hablar en el caminito, era un niñito chiquitico, pues yo tuve la costumbre siempre, gracias a Dios que me dio esa vida, de que mis hijos estaban al lado mío, ¿no? Ujú. Yo lo montaba en el carro, me iba para la finca, estaba todo el día. Él me cocinaba a mí. Yo decía, papi, tengo hambre, abre una lata de atún y vamos a comer una lata de atún con pan o con casabe, que llamamos nosotros yucas, ¿no? Bueno, entonces ese pertenecer a miel, ¿no? O sea, mis hijos pertenecen a mí en el sentido bonito de la palabra. Entonces yo le enseñaba y le enseñaba. Bueno, en mi casa nunca hubo malas palabras, no hubo nada de estas partes, pues hubo verdad, ¿no? O sea, nunca hubo mentira, no existe la mentira, no puede estar. Yo me acuerdo cuando estaba novio y yo le decía, no entra la mentira. No existe una Transparente. mentira porque la mentira entra la falsedad y empieza el problema. Bueno, y entonces se fue educando y María Elisa fue copiando también de eso mismo, María Elisa. Fue copiando de eso mismo y ella decía, yo cuido a mi hermano, yo cuido a mi hermano. Y hoy por hoy lo más bello fue cuando él se ordenó, ella dijo, yo voy a cuidar de ti. ¿No? Entonces, Dios ha hecho su obra, ¿no? Acuérdense que la obra de Dios es de Él, no es de nosotros. Y nosotros hablamos y Él construye. Bueno, yo pienso que todo también es gracia de Dios, China, ¿verdad? Porque cuando me preguntan qué hiciste tú para tener 2 hijos consagrados, bueno, no puedo decir que yo oraba desde que ellos estaban chiquitos para que ellos fueran sacerdotes y religiosa, ¿verdad? Yo sé que tal vez Iset, ahorita es otra vida, ¿no? Y tú eso se lo inculcas a tus hijos, hemos crecido de otra forma, ¿no? Pero yo eso no lo hice. Lo que sí hice fue aceptar, o sea, cuando ellos manifestaron, el padre Juan primero, de que se quería ir al seminario, pues yo nunca se lo contradije o le dije, no, tú estás loco, no, o sea, o no, sino que si esto te parece que eso es, después de tu discernimiento, pues cuenta con nuestro apoyo, ¿no? O sea, el apoyar creo yo que fue lo que puedo decir que yo humanamente hice, ¿no? Y a partir de ese día sí, ahí sí empecé a rezar por él. Ya una vez que entró al seminario, pues bueno, y esto es, bueno, que sea un sacerdote santo. Entonces ya usaba la palabra santo, ya la conocía luego, pues, ¿no? Y qué belleza, 2 puntos muy importantes. El primero y el último, ¿verdad? Apoyar y sobre todo el ejemplo que se ve en la familia. Yo creo que con eso, con esos 2 mensajes valiosos nos quedamos nosotros como papás para que nuestros hijos simple y sencillamente hagan lo que Dios quiera, la vocación que Dios quiera, pero que la recemos primero y segundo, pues podamos ser ejemplos. Y yo sé que una cosa que ellos mismos han dicho, porque sabes que sus hijos son como hermanos míos, es de verlos, o sea, del trabajo duro. Tenían que trabajar en la finca, o sea, ellos están acostumbrados al trabajo manual, estaban acostumbrados a ver a su papá trabajar, están acostumbrados a ver sacerdotes entrando y saliendo. Entonces, eso se hizo mucho y es bello ver cómo María Elisa y Padre Juan, cada quien en su vocación también se han dedicado a las familias, o sea, que es algo que ha seguido multiplicando. Una última historia que quisiera, no tenemos casi tiempo, pero me encanta. El padre Juan siempre dice que usted le dijo algo antes que él se ordenara. No sé si eso es algo... ¿Ah? Que si eso es algo top secret. Sí, no sé. Que no sé si te acuerdas, si no yo te lo digo. Bueno, esta parte se puede editar. Bueno, sí, no sé. Pero el padre Juan siempre dice que como que el día de su ordenación, que como algo como que le habías dicho, o sea, sí, está bien, te vas a ordenar, pero yo le pido a Dios que sea santo. Y que como que si no, porque hay una parte de la... Ajá, exacto. ¿Cómo fue eso? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Ok, pero él decía eso, o sea, la postración, entonces él estaba postrado y decía como que yo rezo para que tú seas santo. Y si no, entonces que Dios te lleve en ese momento. ¿Sabes? Entonces que él se quedó como que, ¿sabes? Que me voy a parar yo de aquí. ¿Sabes? Pero es bello porque es decir, no, es que tú vas a ser santo. Y yo he visto también cómo ha sido con tus otros hijos, ¿sabes? Con Pascual y con Mimi y con eso y la cercanía que todos sienten, que ellos también están llamados a ser santos. No es como que, wow, los dos que están llamados a ser santos y estos que se quedaron. So, el último minutos aquí que tenemos, en realidad, ya me estoy sobrepasando, pero 2 minuticos nada más. ¿Qué consejo le podía dar a las personas que opción A, están entrando como en la vida matrimonial o quizás no han visto al matrimonio, ven la cruz, pero no han visto el matrimonio como un camino en la santidad? No sé si hay algo que le puedas como que es lo fundamental. Bueno, no hemos hablado aquí de la fidelidad, ¿verdad? Yo pienso que eso, la fidelidad, ya bajo la luz de la mentira, pero
la fidelidad es una de las cosas que yo más valoro en mi matrimonio, de verdad, porque, bueno, hombres fieles, yo he visto pocos, ¿no? Y de verdad que yo ahí meto las manos al fuego por Pascual, ¿verdad? Y eso creo que mis hijos también lo han visto, sobre todo mis hijos casados también, ¿no? La fidelidad, la confianza, pues comunicación. Y con respecto a los hijos, no lo hablamos muy poco tiempo. Sí, Te dije, dijimos al principio. Pero ¿verdad? Te dije. Rápido. Yo te Fíjate. resuelvo rápido, parte 2, no hay problema. nosotros cuando nos fuimos a vivir a la finca, pues tuvimos no sé, digo ahorita la bendición, nosotros no teníamos señal de cable, de televisión, no había, pues vivíamos muy retirados, ¿no? Y tal vez en ese momento yo no la entendía, pero ahora lo veo como una bendición, ¿no? Entonces nuestros 2 últimos hijos crecieron viendo películas de vida de santos, ¿no? Y hoy por hoy no les gusta mucho la televisión, la tienen, pero no, ¿sabes? Entonces creo que eso es un consejo para los papás, que si hay televisión en la casa, si hay, pues que haya una sola, no una televisión en cada habitación, y supervisar lo que los hijos ven. No bajen la exigencia, como dice su hijo, Sí. el padre Juan. Y sobre todo, ahorita que hay estas películas, bueno, De que todo, sí. aparentemente son películas infantiles y tienen unos mensajes muy horribles, ¿no? Entonces, si vamos a ver una película, que la vean los padres primero, la filtren, pues, antes que los hijos la vean, ¿no? O sea, es una cosa que, bueno, un pequeño Prioritario. consejito ahí, sí. Ujú. No, Y rezar juntos, dar testimonio. Eso, No sé si ujú. ustedes nos han visto que nosotros en la consagración nos agarramos de la mano siempre. Pues bueno, son prácticas pequeñas que hacemos en la casa, ¿verdad? Antes de dormir nos hacemos la crucecita en la frente. Hoy antes del programa, no sé si vieron que también se la hice. Bueno, esos detalles los hijos lo ven también y Lo quieren hacer parte Sí. porque es bello, Ujú. es bello. Eso es lo lindo de verlos ustedes, que lo conozco hace mucho tiempo, es que siguen siendo cariñosos, no es el acostumbramiento que tú por allá, él dice, ay, tú sí eres bella y tú sí eres bello, y ellos se ríen los hijos, o sea, pero eso es hermoso. Pues te dije que esto iba a pasar volando, podemos hacer toda una serie. Muchas gracias, señor Pascual, gracias, Lice. Vamos a terminar con una oración. Yo siempre soy la que lo termino, pero hoy le quiero pedir al señor Pascual, si no te importa terminarnos, concluir una oración aquí antes de que termine el programa, si no le importa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por haber estado con nosotros. Te doy gracias nuevamente por tu esculpe y nos haces a través de la vida para ser tuyos, solamente tuyos. Te damos gracias por la China, te damos gracias por el programa, por Lisette, por su familia y por cada uno de los que trabajan aquí para que se dé esta evangelización a través de estos medios. Gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Le damos las gracias a todos ustedes por la sintonía y sobre todo que puedan compartir este programa a sus familiares y a sus amigos en la comunidad. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima semana si Dios lo permite. Chau, chau.